Familiar por Deferonz. Descripción. El equipo rubino avanza tan rápido en el camino hacia el final. Lo que debería haber tomado días, les toma semanas, y cuando empiezan a oír historias del caballero oxidado, estas ya están contadas en pasado. Ahora, deben aprender a procesar su dolor mientras cuidan de un joven rubio que ha empezado a seguirlas y que parece tener una inexplicable familiaridad con todas ellas. Capítulo 1. Cuando Ruby despertó sobresaltada en una playa, sintiendo las olas lamerle las piernas y el agua salada empaparle la ropa, pensó que tal vez simplemente estaba muerta. Después de todo, habría tenido sentido. Sus últimos pensamientos conscientes, aparte de la breve batalla contra Neo mientras caía al abismo infinito que la esperaba a ella y a sus compañeros, habían sido Cinder mirándola con desprecio, diciéndole que ni siquiera debería haber nacido. Vio caer primero a Jan, luego a Blake. No estuvo presente para ver si Weiss, Penny, Nora, Ren y Jaune lo lograban. Supuso que solo le quedaba esperar que lo hicieran. Eso era prácticamente todo lo que podía hacer ahora. Tener esperanza. Lo único bueno, y, sinceramente, Ruby dudaba en llamarlo así, era que le dolía muchísimo el costado izquierdo por el golpe que le había dado Neo hacía un rato. Ese dolor la mantenía con los pies en la tierra y, lo que es aún más importante, le recordaba que seguía viva. Esperaba, al menos, que en el más allá no le quedaran unas costillas magulladas. Entonces, Ruby se incorporó. La arena se le colaba entre los dedos. Le cubrió el pecho y gran parte de la ropa. Sinceramente, teniendo en cuenta lo mojada que estaba, probablemente debería haberse metido en el mar aunque fuera brevemente para quitarse la arena. Pero no sabía mucho del lugar en el que se encontraba, de hecho, mejor dicho, no sabía nada, y no quería empaparse por si de repente hacía frío. Por ahí se podía sufrir hipotermia, y le habían inculcado esas lecciones suficientes veces como joven cazadora en entrenamiento como para saber que la hipotermia era algo que debía evitarse. Así pues, aunque la arena le rozaba bastante en ciertos puntos mientras Ruby subía por el terraplén hacia terreno más elevado, al final lo aceptó. Crescent Rose también estaba allí, y Ruby le estaba muy agradecida por ello. Desde que creó su arma, apenas se había separado de ella. Había mejorado luchando sin ella, pero, bueno, ella seguiría prefiriendo que fuera en un territorio desconocido. Miró a su alrededor, tratando de hacerse una idea de lo que la rodeaba, mientras sacaba su arma de la arena. Hasta donde alcanzaba la vista, solo se veían palmeras y vegetación dispersa, y luego, a lo lejos, un gran árbol, casi como un roble, que parecía extenderse hasta las estrellas. Ruby hizo todo lo posible por evitar pensar en la idea de que pudiera estar sola allí. Eso, simplemente no valía la pena considerarlo. Si lo fuera, entonces, no. Tenía que concentrarse. Ni siquiera estaba segura de lo que tenía que hacer. Ella simplemente tenía que seguir adelante. Ella solo tenía que poner un pie delante del otro y caminar. Ruby siguió caminando, poniendo un pie delante del otro, durante apenas 5 minutos antes de que la realidad de la situación la comprendiera. Habían fracasado. Atlas iba a hundirse. El plan de Ironwood de bombardear Mantle bien podría funcionar. Cientos de civiles habían muerto a causa de las llamas de Cinder, lanzadas desde los costados de la creación de Ambrosius y que se precipitaron hacia, donde quiera que Ruby estuviera ahora. Y simplemente, la realidad la alcanzó. Antes de que Ruby pudiera reprimir sus emociones y contener las lágrimas, una rodó por su mejilla. Al instante siguiente, con la vista borrosa y nublada, no alcanzó a tropezar con el objeto y cayó de rodillas. Y entonces solo quedó ella, apoyándose en sus brazos, mirando la arena bajo sus pies y sollozando. Todo había salido mal. Todo. ¿A cuántas personas habían podido ayudar realmente? ¿Cuántas personas habían perecido? ¿Cuántas muertes habían sido culpa de Ruby? Si se le hubiera ocurrido un plan mejor, si simplemente se hubiera quedado callada y hubiera dejado que otra persona hablara, entonces tal vez fue demasiado. Simplemente demasiado. Ruby no estaba segura de cuándo se había recuperado de su crisis. Sinceramente, recuperarse era una palabra demasiado fuerte. Era más bien como si hubiera derramado hasta la última lágrima que tenía que derramar, y ahora ya no le quedaban más. ¿Qué otra cosa podíamos hacer, entonces, sino seguir adelante? De nuevo, se incorporó. De nuevo, siguió caminando. Cuando Ruby encontró a Weiss y Blake, se dio cuenta por primera vez de que había sentido que no podía respirar durante los últimos días, y de que había logrado volver a tomar aire. El abrazo que se habían dado había sido intenso, lleno de una necesidad imperiosa de afecto.
No quería dejarlos ir, no quería admitir que tenían que seguir adelante. El hecho de que se hubieran encontrado, Jan seguía ausente, pero aún así, tenía fe en que la encontrarían, no significaba que tuvieran una salida. Aún así, tenían un objetivo. Encuentra a Jan. Encontrar, bueno, a cualquier otra persona atrapada en este lugar que aún estuviera viva. Y luego sal. Ruby tenía la sensación de que eso iba a ser mucho más fácil de pensar que de hacer. Este lugar, creo que sé lo que es. Ruby no pudo evitar volverse hacia Blake, que caminaba con cautela hacia adelante, como si temiera que sus pasos pudieran hacerla caer por algún agujero invisible en el suelo. Este lugar, creo que estamos en él para siempre. Espera, ¿te refieres a la del cuento infantil, la niña que cayó a través del mundo? Blake asintió. Hay muchas cosas que se están acumulando. De una manera que no me gusta. Ruby no podía discutir eso. Se encontraron con Jan 1 o 2 días después. Ella llegó como un cometa resplandeciente justo cuando se toparon con una extraña criatura sombría. Claro que le faltaba un brazo, pero a Ruby no le importaba demasiado. Era su hermana. Podría haber perdido ambos brazos y piernas, y Ruby simplemente la habría abrazado. Además, era genial tener al grupo reunido de nuevo. El problema, sin embargo, surgió una vez que todos se reunieron. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? La respuesta a esa pregunta no era sencilla. Desde los puntos más altos del reino al que habían sido transportados inicialmente, podían divisar numerosas tierras, a una de las cuales Ruby llamaría Tierra de Playa. No era el mejor nombre, pero no se sentía especialmente inspirada. Había una tierra que parecía hecha de caramelos y dulces. Había una tierra de escarpados riscos y grandes volcanes imponentes. Había una tierra de densos bosques, llenos de enormes setas que parecían medir muchos metros de altura. Una tierra de hojas rojas infinitas. Una tierra de agua y grandes nenúfares. Y la elección de cuál visitar primero, bueno, los dejó perplejos por un tiempo. Acamparon en la playa y sus alrededores, intentando localizar a otros supervivientes que pudieran estar por la zona. Al fin y al cabo, no habían sido los únicos 4 los que habían caído. Muchos civiles habían sido lanzados al vacío, al igual que la propia Neapolitan. Y Penny, Weiss le había contado lo que había sucedido. Le había dicho que Penny había dado su vida para salvar a la gente de Atlas, para otorgarle a Winter el poder que necesitaría para luchar con éxito contra Cinder. Ruby solo esperaba que fuera suficiente. Patrullaban las playas, intentando encontrar señales de alguien más. Encontraron gente. Bueno, quizás sería más preciso decir que encontraron cadáveres. Ruby comprendió por qué, aproximadamente al ver el 6º cadáver que habían desenterrado. Todos los miembros del equipo Ruby poseían un aura que les permitió sobrevivir a la caída. Esta reaccionó sin que siquiera tuvieran que estar conscientes para salvarlos de lo que, de otro modo, habría sido una muerte segura. Estos civiles fueron lanzados desde las plataformas dentro de los portales de Ambrosius por las bolas de fuego de Cinder. Esas explosiones por sí solas podrían haber bastado para matar a la mayoría de los no combatientes al instante. Y entonces la caída hizo el resto. Era desolador. Más desolador de lo que Ruby, o cualquiera de ellos, se había imaginado. Celebraron un funeral cuando estuvieron bastante seguros de que no encontrarían a nadie más. Después de pasar 1 o 2 semanas en las playas, buscando incansablemente, aunque sin sentido, a los supervivientes. Solo encontraron a los muertos. No fue un evento particularmente grandioso, y realmente no pudieron ofrecerle al difunto mucho más que una lápida hecha de palmas y corteza de árbol. Pero esperaba que, al menos, les aportara un poco de paz. Cuando se dieron cuenta de que ya habían explorado todo lo que se podía hacer en la playa y en esa zona del paraíso, continuaron su camino. Se dirigieron hacia el este, hacia el bosque rojo infinito, con un gran castillo en el centro. Parecía que todo el paisaje se elevaba en espiral hacia él. Encontraron un pueblito, con, bueno, lo que parecía ser un pregonero de mapaches y un grupo de personas disfrazadas de marionetas. Ruby decidió simplemente dejarse llevar. Había tenido días muy largos. Provocaron un motín, recuperaron el brazo de Jan, y una de las armas de Penny, lo que hizo que el corazón de Ruby casi estallara, y entonces encontraron algo más. Entre las presas del mapache se encontraba, Croce Amors. La voz de Weiss sonaba sorprendida. ¿Qué hace aquí? Ruby se giró para mirar y, para su sorpresa, allí estaba. Aunque pretender que se trataba de la misma arma que Ruby había visto hacía apenas unas semanas habría sido una mentira.
Estaba cubierta de suciedad, mugre y, sobre todo, óxido. Sus adornos, antes dorados, ahora eran de un color marrón oscuro, sin el brillo que antaño había caracterizado a esta arma. Se llevaron la espada y el escudo consigo mientras huían. Se adentraron más en el bosque carmesí, que le recordaba tanto a Rubia Forever Falla, a aquella época inocente de su vida en la que todo había sido tan simple y fácil, y aún más, hasta que el sonido de aquellos guardias, que habían servido a alguien llamado el Príncipe Rojo, se desvaneció por completo. Fue solo entonces cuando realmente comprendieron su situación. Wei sacó la espada de Crocea, y cuando vio que se había hecho añicos, las lágrimas le llenaron los ojos y tuvo que morderse el labio inferior para contenerse. Yang claramente quería preguntar. Había sido la primera en caer, y por lo tanto, la que menos sabía de todo lo que había sucedido arriba. Ruby se dio cuenta entonces de que aún no le habían contado a Yang lo de Penny. Así que, lo hicieron. Se sentaron allí, en un pequeño círculo, en medio de un bosque de un rojo brillante, y le contaron la verdad a Yang. Cuando sus lágrimas se secaron, cuando sus abrazos y palabras de consuelo fueron suficientes, llegó el momento, una vez más, de hablar sobre lo que querían hacer ahora. Podríamos intentar reunirnos con el Príncipe Rojo, sugirió Weiss, aunque era evidente que no le entusiasmaba la idea. Pero, sinceramente, creo que deberíamos preguntar por Jaune. Si está aquí, tenemos que encontrarlo. Sobre todo sin Crocea Morse. Un cazador no es un cazador sin su arma. Yang se rió. ¿Estás segura de que esa es la única razón por la que quieres verlo? Weiss se sonrojó y tosió tapándose la boca con el puño. Estoy segura de que no tengo ni idea de qué estás hablando. Blake soltó una risita en voz baja, pero Ruby simplemente se sentía vacía. Suena como una idea tan buena como cualquier otra, dijo, antes de arrepentirse de esas palabras en el mismo instante en que salieron de su boca. Había vuelto a tomar el mando. Volvió a dar órdenes. La responsabilidad recaía sobre ella, otra vez. ¿Y si fallaba? ¿Y si fallaba ella? ¿Y si lo estropeaba todo? ¿Y si era su culpa? ¿Y si no tenía a quien culpar sino a sí misma por lastimar a tanta gente? ¿Por sus muertes, por su sangre, por todo? Ruby. Salió de la confusión que había invadido su mente y vio a Yang mirándola con preocupación. Lo siento, murmuró mientras negaba con la cabeza. No, yo solo, sabes que puedes hablar con nosotras, ¿verdad? Le preguntó Weiss, y Ruby asintió con la cabeza, confirmando que sí. Aunque eso no significaba que fuera a hacerlo. Sí, lo sé, dijo Ruby asintiendo. Simplemente, tuve algunos recuerdos repentinos de lo que pasó en Atlas, eso es todo. A mí me ha pasado lo mismo, dijo Blake. No solo con Atlas. Llevo toda la vida lidiando con mis fantasmas del pasado. Así que sé lo que se siente. Lo mejor, sinceramente, es hablar de cómo te sientes. Puede que no parezca que vaya a ayudar, pero desahogarse, es sanador. Ruby tarareó, buscando cualquier forma de desviar la conversación. Deberíamos empezar a buscar a Jaune cuanto antes, como dijo Weiss. Su equipo se percató de su patética evasión. Siendo justos, habría sido difícil no notarlo. Pero lo dejaron pasar, al ver la verdad en las palabras de Ruby. Jaune realmente estaba en peligro. El hecho de que Ruby utilizara eso para su propio beneficio le repugnaba. Regresaron a la ciudad, sin estar del todo seguros de qué era lo que buscaban. Weiss tomó la iniciativa. Se acercó a cada uno de los habitantes del pueblo en el que se encontraban y alzó a Crocea Morse. ¿Has visto alguna vez esta arma? ¿Has conocido a la persona que la empuñó? Recibieron respuestas muy variadas. Algunos balbuceaban crípticamente sobre un gran guerrero, otros parecían desconocer por completo el arma. Algunos, al menos para Ruby, parecían saber más de lo que aparentaban, pero al final, no revelarían sus secretos. No fue hasta que hablaron con alguien en las afueras del pueblo, una persona con aspecto de juguete que sostenía media concha de almeja en cada brazo, que les dijo exactamente lo que esperaban oír. Sí, conozco esa espada y ese escudo. El semblante de Weiss se iluminó de inmediato. Dio un paso al frente, prácticamente abriéndose paso a empujones en el espacio personal de la persona con forma de almeja. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? ¿Sabes dónde están o por qué dejaron su escudo aquí? Oh, por supuesto, dijo la persona de aspecto alpino con una sonrisa. Esa arma perteneció una vez al caballero oxidado. Espera, ¿cómo? Yang miró a Blake, luego a Ruby, y luego de nuevo a Blake. El caballero oxidado. Blake levantó una mano, indicándole a Yang que guardara silencio mientras seguían obteniendo información de esa persona.
Y entonces pronunciaron palabras que hicieron que el rostro de Ruby palideciera. En cuanto a por qué está aquí esa arma, bueno, el caballero oxidado se rindió, ¿sabes? Y eligió ascender. Ruby sintió que se le cortaba la respiración. No era la única que había reaccionado mal. Vio la expresión en el rostro de Weiss, la observó retroceder un paso, estremecida por el impacto de esas palabras. ¿Qué quieres decir con rendirse o ascender? La criatura con forma de almeja ladeó la cabeza. Bueno, es muy sencillo. Los Paper Pleasers finalmente lograron romper la represa que rodeaba su hogar mientras el caballero oxidado andaba buscando las estrellas fugaces. Cuando regresó y encontró su hogar arrasado, debió decidir que no podía seguir adelante. Por lo tanto, se dejó llevar por el árbol. En ese instante, el corazón de Ruby se partió. Una parte de ella que se había mantenido firme a pesar de todo, rígida y leal, se quebró por la mitad. Quiso gritar, pero eso no serviría de nada. Quiso llorar, pero tampoco ayudaría. Pensó en Jaune y en su sonrisa. Pensó en Jaune, en su optimismo y en su disposición a ir más allá de lo esperado. Pensó en Jaune y en cómo se había entregado a Cinder en Haven, todo por ellos, sin pensar en sí mismo. Pensó en Jaune, reconciliándose con sus amigos, recuperando su autoestima, dándose cuenta de que su vida valía la pena. Recordó la forma en que él se había despedido de ella cuando cada uno siguió su camino en sus últimas misiones en Atlas. Nos vemos en un rato, Rubes. Buena suerte. Otra persona perdida. Otra persona que simplemente siguió su llamada. Fue culpa suya. Todo fue culpa suya. Y en ese instante, mientras la criatura con forma de almeja se alejaba, completamente ajena a la destrucción que acababa de causar al equipo Ruby, Ruby Rose se desplomó de rodillas. Estaba completamente perdida. Las cosas se mantuvieron así durante al menos medio día. Solo reinaba el silencio, y de vez en cuando Ruby y Wei soltaban alguna lágrima. Blake y Yam ya no eran tan cercanas a Jaune como antes, pero aún así, seguían siendo amigas. Era evidente que la pérdida también las afectaba, aunque de una forma menos intensa y más manejable. Ruby reconoció que estar tumbada en el suelo del bosque rojo no le servía de nada. Que dejar que las hojas que caían de los árboles se acumularan sobre su estómago mientras miraba el cielo desolado no servía para nada más que para perder el tiempo. Simplemente no pudo. No tenía energía. Sentía que lo único que podía hacer era cometer errores. Sentía que Cinder tenía razón. Que nunca debió haber nacido. Si eso hubiera sucedido, tal vez Jaune seguiría vivo. Tal vez Penny seguiría viva. Tal vez Pirra seguiría viva. Pero no. Ruby Rose seguía allí. Y no podía salvar a nadie. ¡Qué maravilla! Nos estamos precipitando. Finalmente, alguien rompió el silencio. Era Blake, de pie en el suelo del bosque, intentando animarlos. No sabemos qué quisieron decir cuando dijeron que se dejó llevar por el árbol. Eso podría significar que está ahí, físicamente, que la voz optimista y esperanzadora de Blake se fue apagando gradualmente a medida que la visión de Weiss se llenaba de lágrimas una vez más. Todos lo habían pensado. De verdad que sí. Pero rápidamente, el optimismo, la esperanza, había cedido ante la derrota. Ante la pérdida. Ante la amarga aceptación. Porque lo habían preguntado. Se habían acercado a la gente del más allá y habían preguntado qué les sucedía a aquellos que eran llevados al árbol. Y la respuesta había sido unánime. Ascienden y renacen. Ruby había escuchado muchísimas palabras bonitas sobre la muerte a lo largo de su vida. Muchos desconocidos habían intentado consolarla por el fallecimiento de su madre cuando era solo una niña, pero incluso entonces, deseaba que hubieran sido sinceros con ella. Todos los que le habían dicho que su madre se había ido por un tiempo, o que estaba en una misión durante mucho tiempo y que no volvería pronto, lo único que habían hecho era darle a Ruby una esperanza que se había desbordado, hasta que se hizo añicos. Ahora volvía a sentirse así. Deberíamos, a pesar de la gran emoción que claramente contenía, la voz de Weiss sonó paradójicamente hueca cuando graznó. Deberíamos darle una tumba, al menos. Fue como si finalmente se hubiera revelado la verdad. Alguien por fin lo había dicho. Lo que todos habían estado pensando. Jaune Ark, su amigo y compañero líder de Ruby, había muerto. Ruby pensó que ya estaría insensible, pero en el momento en que ese pensamiento realmente comenzó a rondar por su cabeza, las lágrimas brotaron frescas y abundantes, y volvió a sentir la agonía mientras gritaba. No estaban muy seguros de dónde cavar la tumba, pero decidieron que, al final, lo mejor sería hacerlo donde, al parecer, había vivido Jaune.
El viaje a la tierra de los Paper Pleasers, así les habían dicho que se llamaba, aunque ninguno de ellos tenía ni idea, duró aproximadamente una semana. Estaban en territorio desconocido y, sin nadie que los guiara, actuaron con cautela. Por no mencionar que últimamente parecían cansarse con más frecuencia. Como si sus pasos pesaran más. Ruby no tuvo que preguntarse mucho para encontrar la razón. Pero finalmente llegaron. A un pueblo que era, diferente de lo que esperaban. Les habían dicho que el pueblo de los Paper Pleasers había quedado inundado por la rotura de una presa y que prácticamente había desaparecido por completo. Y sin embargo, cuando llegaron, encontraron una aldea de criaturas cristalinas. Para ser justos, tenían forma de estrellas, tal como les habían dicho que eran los Paper Pleasers, pero no había agua, aunque el suelo estaba húmedo y era evidente que había sufrido inundaciones recientemente, ni ninguna aldea devastada. O quizás hubiera sido más preciso decir que el pueblo ya estaba en plena recuperación. No había escombros, ni casas derruidas. Solo terrenos que claramente habían albergado tales criaturas, y los inicios de muchas viviendas, cada una de ellas construida, al parecer, del mismo cristal del que estaban hechas estas criaturas. A Ruby le resultaba extrañamente fascinante observar cómo funcionaban las numerosas creaciones cristalinas. ¿Deberíamos preguntarnos si estamos en el lugar equivocado?, sugirió Jan, y finalmente fue Weiss, quien se había convertido en su líder de facto en la última semana, desde la muerte de Jaune, quien dio un paso al frente. No veo ninguna razón para no hacerlo. Así lo hicieron. Se acercaron a los numerosos trabajadores, que se hacían llamar gemas geniales, lo que probablemente a Ruby le habría parecido gracioso si no fuera porque actualmente carece de la capacidad de sentir emociones positivas, y les preguntaron precisamente eso. Si el caballero oxidado había vivido allí, de ser así, ¿dónde había vivido? Pero ninguno de ellos sabía nada. Hemos renacido en el más allá, explicó una gema. No recordamos nuestras vidas pasadas. Oh. Incluso si las hubiéramos tenido, podríamos ser completamente nuevos. Ninguno de ellos sabía realmente qué hacer con eso, pero, era como si, después de todo, el mundo se negara a concederles un mínimo de paz. Se negaba incluso a permitirles llorar debidamente a su amigo fallecido. ¿Qué más podría quitarles?, se preguntó Ruby. ¿Acaso iban a ser el uno para el otro, después? ¿Deberíamos? Weiss respiró hondo, luego negó con la cabeza y se volvió hacia los demás. Deberíamos elegir un buen sitio. Está cerca del lugar donde dicen que vivía, así que, para Ruby, al menos, tenía sentido. Llevaban una semana y media cargando con Croce Amors. Ninguno de ellos podía, ni quería, usar semejante arma. Además, la espada estaba rota. Ruby pensó en la posibilidad de que Ren y Nora quisieran tenerlos si regresaban a Remnant. Pero luego se dio cuenta de que no estaba segura de que el equipo Ruby pudiera sobrevivir al resto de la misión si llevaban consigo el recordatorio eterno del destino de Jaune a través del más allá. No, era mejor dejarlo ir. Era mejor dejarlo allí, usarlo como lápida y declarar el fin en ese mismo instante. Subieron por la ladera de una colina y encontraron un lugar que era algo diferente de los demás. También había sido destruida, pero, algunas partes aún permanecían en pie. Principalmente, porque no era toda de papel. No, era una mezcla de papel, madera y fibra. Un hogar hecho de muchos materiales diferentes, que sí, el agua había arruinado, pero no lo había destruido del todo. Y con solo una mirada, Ruby lo supo. Aquí era donde había vivido Jaune. Weiss también lo notó. Ruby pudo verlo reflejado en su rostro. Pudo ver el momento exacto en que lo comprendió. Observó cómo su compañera caía de rodillas, acunaba la pequeña figura de Croce Amors en sus brazos y lloraba en silencio. Sus lágrimas caían al suelo, y todos se limitaban a observar. Finalmente, Ruby se sintió lo suficientemente humana como para acercarse y rodear a Weiss con sus brazos. Esto, sollozó. Esto no debería, él no debería, Ruby sabía a qué se refería Weiss. Jaune era demasiado bueno. Demasiado puro. No se suponía que tuviera un final tan ignominioso. Atrapado en otro mundo, aparentemente enviado al pasado, o quizás enviado allí mucho antes que ellos. Había vivido allí, bueno, según los habitantes del Ever After, desde que tenían memoria. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba Jaune allí. De cuántos años tendría. Ella, esperaba que hubiera vivido bien. Que hubiera encontrado la paz consigo mismo allí, en completa soledad. ¿Qué más podía esperar? Encontraron un buen sitio, justo al lado de los restos de la casa.
Entre los escombros y la ruina, Weiss tomó la espada castrada de Croce Amors y cavó una pequeña zanja en la arena, lo suficientemente ancha como para que cupiera el escudo desplegado. Así lo hizo, y lo colocó dentro de la zanja. Luego, guardó la espada en su vaina. Allí permanecía, reflejando la luz del sol. Estaba oxidado, golpeado y magullado. Pero, a pesar de ello, tenía cierto orgullo. Un cierto encanto. Lo siento, Jaune, susurró Weiss inclinándose hacia adelante y apoyando su frente en la de Croce. Lo siento mucho. No, si hubiera sabido que estabas aquí, no habría perdido tanto tiempo, no habría. Su voz se fue apagando mientras volvía a llorar en silencio. Esta vez fue Blake quien acortó la distancia entre ellas y la abrazó. Ruby se alegró. Simplemente, no tenía fuerzas para eso en ese momento. Se quedaron allí un buen rato. Probablemente 15 minutos, al menos, simplemente de pie, asimilando el momento. Ruby sabía, incluso entonces, que al menos hasta que escaparan del Ever After, esta sería la última vez que podrían permitirse pensar en Jaune. No tendrían otro momento para llorar a su amigo, no cuando sus vidas estuvieran en peligro. Ruby sentía que era justo que no quisiera que terminara. Y sin embargo, justo cuando parecía que ya no había esperanza, disculpe. La voz, aguda y juvenil, los llamó de repente, y los cuatro dieron un respingo, girando hacia la nueva figura y desenfundando sus armas. Sin embargo, al ver que se trataba solo de un niño pequeño, Ruby sintió un poco de pena. En lugar de que el chico se encogiera de miedo al ver a las cuatro cazadoras armadas apuntándole con sus armas, se encontró con un ligero giro de cabeza, mirándolas a todas con lo que parecía más confusión que otra cosa. Oye, niña. Yang tomó el control de inmediato. Sus años criando a Ruby le permitieron adoptar fácilmente el rol de madre, como Ruby siempre lo llamaba. Lo siento. ¿Qué haces aquí sola? Fue solo entonces, cuando pasó la conmoción inicial, que Ruby se percató de algunos detalles dispares sobre esta recién llegada. Para empezar, tenía astas que le salían de la cabeza. Eran pequeñas, como las de un ciervo joven, pero estaban presentes, apenas asomando de su cabeza y extendiéndose solo unos centímetros en una o dos direcciones. Lo segundo fue una coincidencia. Tenía que serlo. Eso fue lo que Ruby se dijo a sí misma, aunque fuera por un instante. Pero el joven que se les acercó, que caminó directamente hacia Weiss, vio las lágrimas que corrían por su rostro y se las secó con su camisa, tenía el cabello rubio brillante y los ojos azul océano. El parecido era asombroso. Era más joven, claro. Parecía tener casi 10 años menos que la última vez que Ruby lo había visto. Y, sin embargo, en cuanto Ruby lo miró bien, le pareció obvio quién era. Ascienden y renacen. Oye, su voz era débil, suave y vacilante. No estaba segura de qué quería obtener de todo esto. No sabía si lo que creía que estaba sucediendo era bueno o malo para su dolor. Pero ella tampoco estaba segura de tener otra opción. ¿Quién eres? El joven, que acababa de terminar de secar las lágrimas de Weiss, su pareja estaba demasiado atónita por su aspecto como para hacer otra cosa que quedarse quieta mientras él trabajaba, se volvió hacia Ruby, ladeó la cabeza y le preguntó, ¿qué quieres decir? Bueno, yo solo, ¿cómo te llamas? ¿Qué, es un nombre? Oh. Esto iba a ser algo, ¿verdad? Bueno, te llaman por tu nombre. ¿Eso es lo que eres? Oh, Ruby no estaba preparada para esto. No lo creo. Entonces, ¿qué soy? ¿Cuál es mi nombre? Bueno, la verdad es que no lo sé, es solo que, me resultas familiar, eso es todo. Familiar, la voz del niño se elevó un poco, y un instante después, una sonrisa floreció en su rostro. Me gusta, afirmó. Entonces, así seré yo. Ruby ladeó la cabeza con confusión. ¿Qué? Ese será mi nombre. El niño mostró los dientes, claramente extasiado. Familiar. Capítulo 2. Decir que Weiss estaba sobrellevando bien los acontecimientos actuales habría sido una mentira bastante flagrante. Estaba hecha un desastre, y lo había estado durante días, quizás semanas. Era difícil llevar la cuenta del tiempo en el más allá, pero sentía que apenas podía recordar la última vez que había sido feliz, la última vez que se había sentido plena. Qué fácil era para la mente humana olvidar tales cosas, cuando no se enfrentaba a nada más que al dolor y a la crueldad de la realidad. Jaune estaba muerto. Si él hubiera sido simplemente su amigo, ella se habría sentido devastada. Pero era más que eso. Se habían convertido en algo más. De alguna manera.
Era algo difícil de describir para Weiss, y, sinceramente, no era algo que deseara describir. Pero en algún momento durante su estancia en Atlas, mientras ella y Jaune salían a divertirse, iban juntos a misiones, luchaban, combatían y sangraban juntos, bueno, ella había llegado a disfrutar bastante de tenerlo a su lado. Y ella había sentido que el sentimiento era mutuo. Y entonces, justo cuando parecía que, por una vez, algo en la vida de Weiss podría salir bien, respiró hondo y trató de recomponerse. No podía volver a llorar. No cuando tenían tantas preguntas sin respuesta. Necesitaban discutir sus opciones, sopesar las posibles alternativas, no consolar a Weiss mientras caía en una espiral de emociones negativas por tercera vez ese día. Fue simplemente, ella alzó la vista hacia el chico que, apenas unos minutos antes, le había secado las lágrimas del rostro. Le resultaba familiar, así había decidido que se llamaba. Y, en efecto, el nombre era de lo más apropiado, habían comenzado a regresar hacia el Bosque Rojo, con la esperanza de desenterrar algún tipo de información sobre cómo abandonar el más allá. Weiss alzó la vista hacia su equipo, recorriendo con la mirada los diferentes rostros de Ruby. Blake y Jan eran las que mejor lo estaban haciendo, aunque esta última estaba claramente preocupada por familiar. El lado maternal de Jan, como a veces lo llamaba Ruby, se hacía evidente. Blake actuaba como una especie de mediadora, pero Weiss, tras haber pasado suficiente tiempo con ella, también se había dado cuenta de que Blake desconfiaba de la nueva integrante del grupo. De vez en cuando, ella lo miraba de reojo y parecía estudiarlo. Weiss deseaba no sentirse tan a la defensiva por eso. No tenía sentido. Blake era su amiga, una de sus mejores amigas, para ser exactos, y ese chico había llegado hacía apenas media hora. Todavía, se parecía muchísimo a Jaune. Sin duda, le crecían astas en la cabeza y su rostro era mucho más juvenil que el de Jaune, pero, en circunstancias normales, habría sido difícil negar que, como mínimo, estaban emparentados. En Remnant, Weiss lo habría identificado al instante como el hermano pequeño de Jaune. Pero no habían regresado a Remnant. Estaban en el más allá, donde aquellos que iban al árbol, como Jaune, ascendían y renacían. Y Weiss sabía lo que eso significaba. Sabía quién era realmente el chico que estaba a su lado. No facilitó las cosas. Al contrario, las complicó mucho más. Era evidente que no avanzaban mucho a medida que transcurría la hora, y finalmente Blake decidió que acamparían para pasar la noche. Aunque una parte de Weiss quería protestar, en el momento en que se sentó, sintió como si sus piernas cedieran por completo. Parecía estar, bastante agotada. Lidiar con todo lo que habían tenido que afrontar en las últimas semanas era inevitable. Sobre todo porque ella ignoraba el cansancio para llegar cuanto antes al lugar de residencia de Jaune, la aldea de los Paper Pleasers, o Genial Gems, al parecer. Weiss no recordaba del todo haberse quedado dormida, pero despertó cuando el cielo ya estaba oscuro. Jan estaba allí, avivando una hoguera, y los demás ya se habían ido. Cabe destacar, sin embargo, que familiar estaba despierto y hablando con Jan. No sé por qué. ¿Estás seguro?, le preguntó Jan. Fuiste directamente hacia ella, usaste tu camisa para secarle las lágrimas, ¿no sabes por qué lo hiciste? El corazón de Weiss dio un vuelco y, al instante, pasó de prepararse para incorporarse a fingir que volvía a dormirse. Escuchar a escondidas estaba mal. Ella lo sabía. Ella simplemente sabía que quería respuestas más de lo que le importaba eso en ese momento. Es que, familiar hizo una pausa. Supongo que simplemente me pareció lo correcto. Como si fuera lo que tenía que hacer. Jan tarareó en voz baja. Bueno, al menos te doy las gracias. Parece que a Weiss le impactó lo suficiente como para calmarse. No pensé que pudiera dormir con lo mal que estaban las cosas. Entonces, ¿yo la ayudé? Sí, lo hiciste. La voz de Jan era cálida mientras continuaba. ¿Por qué? Supongo que, me hace sentir bien haberla ayudado. Weiss se mordió el labio inferior mientras intentaba contener las lágrimas. No podía con esto. No ahora. Necesitaba algún tipo de distracción. Cualquier cosa para apartar la vista del hecho de que él era igual que él, tan parecido a él, ese idiota que había sido tan tonto, que había abierto su corazón y griega. Weiss. La voz de Jan se dirigió a ella de repente. ¿Estás bien? ¿Qué? Balbuceó, incorporándose y preguntándose qué la había despertado. Estoy perfectamente bien, solo que... Weiss, la interrumpió Jan, sin darle oportunidad de soltar alguna excusa sin sentido. Te oí sollozando allí sola. Oh. Vengan.
siéntense con nosotros. Jan ofreció. Por favor. En ese momento, Weiss deseaba hacer cualquier otra cosa, y sin embargo, sus piernas se mantuvieron erguidas, y el dolor en ellas era mucho peor de lo que había supuesto, y se dirigieron hacia el fuego sin apenas intervención del resto de su cuerpo. Sinceramente, probablemente les debía las gracias, a pesar de todo. Se sentó a 1 metro de las llamas, en el lado opuesto al fuego con respecto a Jan y familiar. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor ahora que has dormido? Preguntó Jan. Quizás un poco, comentó Weiss distraídamente. Sinceramente, probablemente necesitaba dormir más. Creo que todos lo hacemos. Jan bostezó. Mierda, me siento como un idiota por haberte llamado para charlar ahora, pero, si no te importa, Weiss, solo me quedé despierto para vigilar el campamento. Estoy bastante agotado. Weiss encontró algo gracioso en eso. Adelante, Jan, descansa. Yo me quedaré vigilando. ¿Estás seguro? Yo soy. Vete. La acompañaré, dijo familiar, con una voz extrañamente segura. No te preocupes. Ja, lo haré, pequeño. Jan sonrió. Creía que mi nombre era familiar. Jan soltó una risita entre dientes. Tienes razón. Fue un error mío. Estás perdonado. Jan resopló y se dirigió hacia donde dormían los demás, a pocos metros de distancia. Weiss la oyó moverse un poco mientras se acomodaba, pero pronto los únicos sonidos fueron el crepitar del fuego y la suave respiración de sus compañeros. Estabas triste. Familiar habló de repente, mirando a Weiss desde su lugar al otro lado del fuego. Yo, sí, lo era. Weiss admitió, sin ver ninguna razón real para mentir. ¿Por qué estabas triste? Ah. Una buena pregunta. Weiss no quería responder ni remotamente. No es importante, le dijo Weiss, esbozando su mejor sonrisa con la esperanza de engañar al joven. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Familiar la observó un momento, con expresión impasible. Finalmente, negó con la cabeza y dijo, no. Estás triste. Y cuando uno está triste, se supone que debe hablar de por qué está triste. Así es como uno se siente mejor. Era extraño, pero Weiss casi se molestó por la forma simplista en que familiar lo explicó. Lo fulminó con la mirada al otro lado del fuego, lo cual probablemente no era justo, pero claro, no estaba de humor. ¿Qué sabes tú, exactamente? Le salió de una forma mucho más grosera de lo que Weiss pretendía. Una cosa más que añadir a la pila de autocrítica que tenía en la cabeza. Simplemente, sentía que últimamente no podía hacer nada bien. Supongo que no sé mucho, dijo familiar, llevándose un dedo a la barbilla y tarareando en voz baja. Soy bastante nuevo, pero, no sé. Cada vez que te miro y te veo triste, me pongo triste. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. Eso, Dios mío, había tanto que analizar allí. Mucho más de lo que Weiss realmente quería. Esto, ella no quería, se trataba de aquella espada y escudo de antes. Weiss casi jadeó, apenas capaz de contener por completo sus emociones. ¿Qué te hizo pensar eso? Era contra lo que llorabas, explicó familiar. Estabas apoyada en él, con la frente descansando sobre el metal. Parecía tener algún significado para ti. Eso, Weiss intentó respirar, pero tenía la garganta anudada. Ya no quería llorar. Estaba harta. Harta de sentirse al límite. Esas armas pertenecían a un amigo mío. Un amigo mío que ya no está aquí o... Familiar miró el fuego por un rato, y Weiss inicialmente pensó que había terminado de hablar. Ojalá ella tuviera tanta suerte. ¿Volverás a verlos? Deseaba que familiar dejara de hablar. Deseaba poder estar sola y llorar todo el tiempo que quisiera, en lugar de estar rodeada de amigos que contaban con que se mantuviera entera. Deseaba poder simplemente, existir fuera del tiempo por un rato. Sin embargo, eso no era posible. El mundo no fue tan amable. No creo que lo haga. Y eso duele más de lo que creía posible. Oh. Fue gracioso, pero esa fue la palabra que finalmente la destrozó. La silenciosa comprensión de familiar. De repente, las lágrimas corrían libremente por su rostro, y aunque sus ojos aún estaban irritados e inflamados por todo el llanto que había derramado ese día, eso no impidió que su respiración se entrecortara. Se inclinó y se cubrió el rostro con las manos, intentando, no estaba segura. Quizás ocultar la vergüenza. Sabía que sus amigas le habrían dicho que no había nada de qué avergonzarse, pero, bueno, se lo habrían dicho independientemente de si fuera cierto o no. No quería despertarlas. Todas habían dormido muy mal, y no solo Weiss lo había pasado mal durante el viaje.
Había podido ver lo mucho que Ruby lo estaba pasando mal, aunque no estaba en condiciones de ofrecerle ayuda a su compañera. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en sus propios fracasos. En cómo no había podido evitar la muerte de Penny, en cómo no había podido entregar a su hermana a su causa más rápidamente, en cómo no había podido impedir que Cinder, o Neo, o cualquier otra persona hicieran daño a tanta gente. Cómo no había podido salvar a Jaune, sollozaba en silencio, o lo más silenciosamente que podía, tapándose la boca y respirando solo por la nariz congestionada. Se sentía cada vez más mareada y casi agradecía el hecho de que pronto se desmayaría y al menos podría dejar de pensar en todo aquello. Y sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, unas manos tomaron las suyas y las apartaron de sus labios. Ella alzó la vista y vio a Familiar de pie frente a ella. Tenía el ceño fruncido y sus ojos azul océano brillaban con intensidad. Familiar se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de Weiss. ¿Qué pasa? No tienes por qué estar triste solo, dijo Familiar, como si fuera lo más sencillo del mundo. A veces, necesitas a alguien en quien apoyarte. A veces el mundo es demasiado duro para estar solo. Eso, ¿cómo lo sabes? Apenas podía procesar frases en ese momento. ¿Cómo sabes eso? Realmente no lo sé, admitió Familiar. Pero como te dije antes, cuando te vi triste, me puse triste. Y no quiero estar triste. Quizás Weiss simplemente sentía resentimiento hacia Familiar. Al fin y al cabo, él representaba la ausencia de alguien a quien ella había llegado a amar. Pero sus labios se retrajeron y, antes de darse cuenta, estaba escupiendo veneno. ¿Así que solo viniste por tu propio bien? Familiar la miró no con dolor, sino con genuina intriga. Parecía reflexionar sobre lo que Weiss había dicho antes de responderle. Sí, dijo Familiar asintiendo con la cabeza, y Weiss se quedó perplejo. Pero claro, la empatía podría considerarse una emoción inherentemente egoísta. Weiss se quedó atónita al oír lo adulto que sonaba de repente. Parecía un niño de 10 años, pero entonces, supuso que las gemas geniales, a pesar de tener la capacidad de comunicarse y razonar, parecían estrellas de mar hechas de cristales. También se habían topado con unos cuantos hombres cascanueces vivientes, o con gente pájaro, así que quizás el más allá no se regía del todo por las leyes de Remnant en lo que respecta a que la edad engendrara sabiduría. ¿Estás triste porque tu amigo se ha ido y no volverás a verlo, por ejemplo? Continuó Familiar. Pero esa es, en última instancia, una interpretación superficial. En realidad, no solo estás triste por lo que te ha sucedido a causa de esa pérdida, sino porque sientes compasión por otra persona. Deseas que la persona que amabas hubiera sobrevivido, no por ti, sino por ella. De la misma manera que yo he venido a hablar contigo. No solo porque no quiero estar triste, sino porque quiero que tú no lo estés. El hecho de que una emoción sea en parte egoísta no significa que lo sea del todo. Ni la disminuye. Yo, supongo que es correcto. Familiar tarareó en señal de asentimiento. Y no se dijeron más palabras. Al día siguiente, el equipo Ruby, junto con su nuevo compañero, emprendió el camino de regreso desde la tierra donde residían las gemas geniales, dirigiéndose de nuevo hacia el bosque rojo. Una vez allí, una cosa inmediatamente se convirtió en su prioridad absoluta. Porque si bien había agua en la tierra de los Paper Pleasers, no había precisamente comida en abundancia. Al menos ninguno que ellos hubieran visto. Así pues, una vez de vuelta en el bosque carmesí, se pusieron a buscar bayas y otras cosas similares. Al principio, salieron con entusiasmo y encontraron bastantes bayas de diversas formas y tamaños. Sin embargo, Blake no tardó en señalar algo que, por alguna razón, habían pasado por alto. Entonces, ¿cómo sabemos que no son venenosos? Esa fue una buena pregunta, sin duda. La respuesta fue que no tenían forma de saberlo. Era la primera vez que veían esas frutas. Por suerte para ellos, Familiar intervino y, con ojo crítico, comenzó a separar las bayas que habían recogido, unas 100, en dos montones distintos. Estas, señaló unas bayas más pequeñas y oscuras, son comestibles. Estas, señaló esta vez las frutas más grandes, casi con forma de pera, que habían estado recogiendo, no lo son. Bueno, pueden comerlas, pero les harán reír sin control ante cualquier cosa mínimamente graciosa durante todo un día. Y. Si más de uno come una, se van a meter en un buen lío, un ciclo hilarante. Postuló Yang. Algo así, dijo Familiar, riendo. Así que no lo recomendaría. Estas. Ruby señaló esta vez lo que parecía un cesto lleno de plátanos. Oh, esas te dan una diarrea muy fuerte. Yang resopló. ¿Y cómo lo sabes exactamente?
Familiar se puso extrañamente rojo, como si recordara algo, a pesar de haber nacido ayer. Yo, en realidad no lo recuerdo, pero, me da una vergüenza extraña. Weiss no pudo evitar sonreír ante eso. De acuerdo, entonces, intervino Blake, quien últimamente los había impulsado a todos debido a la ausencia mental de Ruby. Nos dividiremos y recolectaremos estas bayas más oscuras. A menos que haya alguna otra fruta que crezca por aquí que podamos comer. Familiar se encogió de hombros. Hay un par, pero no por aquí. Tendrías que ir un poco más lejos. Blake asintió. Muy bien, entonces. Empecemos a buscar. Se dividieron en equipos bastante sencillos y previsibles. Blake y Jan se fueron por su cuenta, a quien creían engañar. Weiss no estaba segura, mientras que Weiss, Ruby y Familiar fueron juntas a buscar en la dirección opuesta. Eso rápidamente se convirtió en solo Weiss y Familiar cuando Ruby dio una excusa discreta diciendo que pensaba que podría encontrar más bayas si no tenía que preocuparse por ellas, y luego salió corriendo. Weiss suspiró, deseando que Ruby le contara todo lo que la preocupaba. Tal vez debería haberle preguntado, pero la verdad era que creía sinceramente que Ruby ya le habría dicho que le inquietaba. Era obvio para todo el equipo Ruby cómo se sentía su líder. Ruby parece estar sufriendo. De repente, alguien habló. Olvídalo, era obvio para todos ellos, que eran muy pocos. Sí. Lo hace. Debería hablar con alguien sobre cómo se siente. Eso la ayudaría. Weiss no pudo evitar sonreír ante la simplicidad de la lógica de Familiar. Por supuesto, también era completamente correcta, pero era la lógica de un niño. Qué extraño que Familiar pudiera pasar de dar consejos totalmente pertinentes sobre la naturaleza de las emociones y el egoísmo, a decir algo así justo después. Bueno, creo que Ruby tiene miedo de que la juzguemos por cómo se siente. De que pensemos peor de ella. El rostro de Familiar se arrugó. Pero tú no harías eso. Entonces Weiss soltó una carcajada. Una risa más libre de la que había sentido en muchísimo tiempo. No, no haríamos eso. Tienes razón. Entonces, ¿de qué tiene que tener miedo? Bueno, la mente humana no siempre es lógica. Quizás realmente no cree que seamos capaces de perdonarla o comprenderla, o quizás sabe que lo haríamos, y precisamente por eso no quiere acercarse a nosotros. Le asusta ser perdonada. Cree que merece sentirse como se siente ahora. Familiar pareció completamente sorprendido por eso. Pero, eso es una tontería. Weiss no pudo evitarlo. Resopló de forma poco halagadora. Era el pensamiento más vil que rondaba por la cabeza de Weiss, y que había llegado a expresarse. Estoy de acuerdo contigo, dijo Weiss, secándose una lágrima divertida. Pero, por desgracia, las cosas no son tan sencillas. Era evidente que esa explicación no había convencido a Familiar, quien siguió recogiendo bayas con una evidente molestia reflejada en su rostro. Weiss se preguntó si podría animarlo de alguna manera, dado que él había hecho lo mismo por ella la noche anterior, pero antes de que pudiera siquiera pensar en un plan, el chico volvió a sonreír, e incluso rió en voz baja. ¿Qué te hace reír? Oh, es que recuerdo haber ido a un lugar como este y haber recogido bayas con mí. La voz del chico se apagó, y Weiss sintió una punzada de emoción en el corazón como una aguja. Vaya, eso es extraño. No debería tener ningún recuerdo, pero, Weiss se acercó a Familiar, que estaba pegado a la corteza de uno de los árboles que estaban revisando, y se arrodilló a su lado. ¿Qué estabas recordando? No lo sé, dijo Familiar, pero sonaba triste. Es que, recuerdo, risas, caras sonrientes, eran 7, creo. No, no tengo ningún recuerdo que recordar. No sé por qué puedo recordar eso. Weiss sí. Recordaba las historias de Jaune sobre sus hermanas, sobre cómo se habían ido de vacaciones a Mistral, visitando todo tipo de lugares. Cómo él y sus hermanas menores jugaban al escondite, y cómo se había perdido y Saffron tuvo que encontrarlo. Cómo se había sentido molesto y frustrado por ellas, y cómo había fingido odiarlas, pero al final, solo podía amarlas. ¿Sabes? Nunca hice este tipo de cosas con mis hermanos. Familiar se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Aún así, Weiss le sonrió antes de continuar donde lo había dejado. Vivíamos en una casa enorme, supongo que se podría decir así. Éramos mi hermana mayor, Winter, mi hermano menor, Whitley, y yo. También mis padres, pero, bueno, ninguno de los dos servía para mucho. Mi madre, últimamente ha intentado compensarme, y creo que está haciendo todo lo posible por cambiar. Pero mi padre, bueno, mejor no hablo de él por ahora.
Familiar asentía lentamente, evidentemente preguntándose a dónde quería llegar Weiss con todo esto. El único momento en que realmente pude pasar tiempo con alguno de mis hermanos fue cuando Winter y yo practicábamos esgrima juntas. Ella siempre fue mucho más elegante que yo, siempre con tanta compostura y distinción. Yo flaqueaba y me quedaba muy atrás en cuanto a habilidad. Ella siempre fue superior a mí. No creo que sea cierto, comentó Familiar, y Weiss se sintió halagada de que la defendiera. Bueno, gracias, dijo riendo. Pero como decía, esos fueron los únicos momentos en que pude estar con ella. Al final, se fue. Y me quedé sola en esa casa enorme, donde a veces podía pasar días sin ver a ningún otro miembro de mi familia. Mi única compañía real eran las muchas y maravillosas criadas y mayordomos que servían a la familia Schne. Entonces, ¿te gusta tu familia? Eso, sí, admitió Weiss, casi sorprendida de que fuera cierto. Hay muchas cosas de mi familia que desearía que fueran diferentes, pero, ¿quién no desearía tener una vida mejor de vez en cuando? Confieso que tengo muchas cosas que otros no tienen. No tengo que preocuparme por tener un techo sobre mi cabeza ni comida en el estómago. Nunca he tenido que preocuparme por sobrevivir. Pero aún así, no diría que mi vida fue fácil. Crecí sin sentir verdadero amor ni afecto por parte de ningún miembro de mi familia. En definitiva, con quienes tenía una relación más cercana eran los trabajadores de la casa parroquial. Muchos de ellos fueron despedidos o, finalmente, fallecieron. A algunas de las personas más queridas de mi infancia nunca las he vuelto a ver. Era extraño, casi se había olvidado de algunos hasta ese momento. Pensó en la mujer de la cocina que, incluso en contra de las órdenes de su padre, siempre hacía los muffins un poco más dulces para Weiss. Pensó en el hombre que la había protegido durante uno de los grandes ataques del colmillo blanco a la mansión, que la había resguardado y protegido con su vida. No había tenido que intervenir para protegerla, el ataque terminó impactando en el extremo opuesto de la mansión donde se escondían, pero, eso había significado mucho para ella. El consuelo que había brindado había sido suficiente. Luego estaba su profesora de canto, estricta, firme y aparentemente insensible, que sin embargo había llorado desconsoladamente en el primer recital de Weiss. Aún recordaba aquello, cómo la había hecho sonreír y luego llorar ella misma. Fue gracioso. Ella sabía que, técnicamente, no pertenecían a la familia Schne, pero, ella siempre los había considerado a todos como su familia. Así que sí, a pesar de todo, amaba a su familia, incluso con todos sus defectos. Weiss miró a Familiar, que volvía a tocarle la mejilla con la camisa. Ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas le habían empañado la vista, tan absorta estaba en sus pensamientos. Familiar se lo secó y luego sonrió ampliamente. Allá. Gracias, Familiar. Yo, quería preguntarte algo, si no te importa. Claro, dijo Weiss asintiendo con la cabeza. ¿Qué querías preguntar? Bueno, me has contado tantas cosas sobre tu vida, tu familia, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me lo dices? Familiar comenzó a mecerse de un lado a otro sobre las puntas de los pies. Es que, acabas de conocerme. Y yo acabo de conocerte. Dejó de hablar un instante, y su visión pareció llenarse de algo que Weiss no podía ver, que no podía comprender. Familiar, su voz era un susurro suave y apagado. Acabo de darme cuenta de que, Ruby dijo que le resultaba familiar, pero, ustedes también les resultan familiares. Aunque no sé muy bien cómo. Weiss sonrió, pero era una sonrisa débil, fina como el papel y deshilachada por los bordes. Está bien, le dijo Weiss, extendiendo la mano hacia él. Familiar puso las suyas en las de ella, y ella le apretó las suyas. Pero, si quieres saber por qué te conté todo esto, es porque, bueno, dijiste que no tenías recuerdos. Así que, quería compartir algunos de los míos contigo. Familiar contuvo la respiración y sus labios temblaron mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Weiss iba a decir algo, preguntándose si lo había lastimado, pero antes de que pudiera hablar, el chico se abalanzó sobre ella y la abrazó. Fue un cálido abrazo. Algo que hizo que el corazón de Weiss latiera con fuerza en su pecho, que su alma sintiera, no está limpio, pero sí algo más claro. Y no pudo evitar preguntar, ¿para qué es esto? El abrazo, aclaró. ¿Para qué es el abrazo? Familiar soltó una risita, incluso mientras apoyaba su rostro contra el hombro de Weiss. Las lágrimas en sus ojos manchaban su ropa, pero a ella no le importaba en absoluto. Cuando nos vimos ayer, estabas tan triste. Y ahora mismo me has hecho feliz.
Así que, familiar se apartó de ella y sonrió tan ampliamente que le dolió el corazón. Quería compartir algunas de las mías con ustedes. Wei sollozó, tratando de mantener la compostura, pero fracasando estrepitosamente. Eso tampoco le importaba mucho. Muchísimas gracias. Y familiar simplemente sonrió radiante. De nada. Capítulo 3. Yang no estaba muy segura de qué se suponía que debía sentir al mirar a familiar. Sin duda, cumplió a la perfección con el papel de su homónimo. Se parecía muchísimo a Jaune. Tanto que, si Yang lo hubiera visto fuera de este contexto, aún lo habría confundido con su hermano menor. En los últimos días, familiar había ayudado a Weiss cuando estaba en su peor momento, y ambas estaban forjando una buena relación. Yang estaba agradecida por eso. Deseaba poder centrarse en lo positivo, en lugar de tener que mirar de reojo y ver a Ruby tan devastada como hacía 1 o 2 semanas. Yang sabía que probablemente debería haber detenido al grupo y haber hablado con Ruby aparte, pero al mismo tiempo, no se equivocaba al pensar que lo mejor era salir de allí cuanto antes. Cuanto más tiempo permanecían atrapados allí, más tiempo pasaban solos sus amigos en el mundo real. Ya se encontraban bastante adentrados en el bosque de secuoyas, tras haberlo atravesado durante los últimos días. Su avance era lento, pero sin duda iban a mejor ritmo que hacía una semana, cuando estaban demasiado sumidos en el dolor como para esforzarse de verdad. Sin embargo, cuanto más se adentraban en la tierra teñida de colores otoñales, más inquieto parecía ponerse familiar. Yang quería saber por qué. Entonces, ella se quedó atrás, de modo que los dos caminaban en paralelo. ¿Estás bien?, le preguntó a familiar, y lo vio sobresaltarse. Evidentemente, no la había visto hasta que ella lo llamó. Oh, sí, asintió, pero su tono denotaba debilidad. Estoy bien. Cansado, y un poco, no sé muy bien. Simplemente siento que algo anda mal. Una parte de mí que no sé identificar parece estar intentando decirme algo. ¿Y no sabes qué es eso? No, dijo familiar, sacudiendo la cabeza y frunciendo los labios pensativo. Esta zona me resulta familiar. Siento que la conozco, a pesar de que estoy seguro de no haber estado nunca aquí. Yang asintió, escuchando las palabras del chico. Bueno, tendremos cuidado. Eres el residente del Ever After. Te creeremos si dices que algo anda mal. Familiar le sonrió radiante. Gracias. Siento haber preocupado a todos. No te preocupes. Nos estás alertando, le dijo Yang, inclinándose casi por instinto y revolviéndole el pelo. Eso no nos preocupa. Nos advierte de una posible amenaza. Como cazadoras, lo entendemos perfectamente. Familiar asintió con la cabeza, pero en su mirada se apreciaba cierta confusión. ¿Qué es una cazadora? Fue el turno de Yang de mostrarse algo sorprendido. Oh, ajá. Me has puesto en un aprieto. No tienes que responder. No, no es para tanto, dijo sonriendo al niño. Solo tienes curiosidad, y no es una pregunta difícil. Solo necesito pensarlo un segundo. Eso fue precisamente lo que hizo. Intentar condensar todas sus ideas sobre el tema en una información fácil de digerir. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Una cazadora? O supongo que debería decir cazadora, ya que cazadora es más específico, es alguien que lucha contra las criaturas de Grimm. ¿Qué es un Grimm? Yang probablemente debería haberlo previsto. Son monstruos, básicamente. Decidió que, por el momento, no era necesario dar más explicaciones sobre temas como los dioses de la luz y la oscuridad, o Salem. Y representan un peligro para la gente de nuestro mundo. Por eso, algunos decidimos entrenar toda la vida para convertirnos en guerreros capaces de enfrentarnos a estas criaturas. Esos son los cazadores. Familiar hizo un sonido de oh. Creo que lo entiendo. Yang soltó una risita. Me alegro. Es extraño, dijo familiar, llevándose una mano a la barbilla para masajearse. Siento que ya sabía todo eso, pero, es imposible que lo supiera. Es lo mismo que me pasó cuando pensé en este lugar, el bosque de las secuoyas. Yang sabía por qué, claro. Todos lo sabían. Se dio cuenta de que algunos de los demás estaban debatiendo si debían contarle la verdad a familiar, que él era, en cierto modo, la reencarnación de su amigo. Pero ninguno de ellos estaba seguro de cómo reaccionaría familiar, y quizás más aún, ninguno estaba seguro de estar preparado para las conversaciones que inevitablemente se producirían después. Bueno, Yang supuso que un comentario ausente no haría daño. Quizás ascendiste y aún conservas algunos fragmentos de quien eras antes.
El rostro de familiar se arrugó de una manera bastante adorable, y Jan estuvo a punto de pellizcarle las mejillas, pero se contuvo gracias a su pura fuerza de voluntad. Supongo, pero eso no debería pasar. ¿Qué quieres decir? Se supone que los ascendidos no deben recordar nada de sus vidas anteriores. Deben ser completamente nuevos. Jan tarareó. Bueno, tal vez tú eras diferente. Tal vez sí. Familiar lo admitió después de un rato. Familiar pareció reflexionar sobre ello durante un buen rato mientras el grupo seguía caminando, y llegaron a otro pueblo similar al que habían recuperado el brazo de Jan la última vez. En ese mismo pueblo también habían encontrado a Croce Amors. El recuerdo seguía presente en la mente de Jan, de forma totalmente involuntaria. Aún podía oír los gritos de Weiss en sus oídos, aún podía ver a Ruby derrumbarse, caer de rodillas y quedar tendida de espaldas en el bosque, mientras las hojas caían sobre ella. Estaban muy perdidos entonces. No dijeron nada más mientras preguntaban por el pueblo. La vez anterior habían hecho todo lo posible por evitar al príncipe rojo y sus hombres, pero esta vez estaban desesperados. Les convenía hablar con alguien, aunque esa persona pareciera tener predilección por decapitar gente. Jan estaba bastante seguro de que podrían evitar que eso le sucediera a cualquiera de los miembros de su grupo. Sus sospechas se confirmaron. El gran castillo que se alzaba a lo lejos pertenecía, en efecto, al príncipe rojo. Mientras preguntaban a su alrededor para hacerse una idea de cómo era aquel hombre, familiar intervino de repente con su propia opinión. No me gusta el príncipe rojo, dijo familiar con un tono extrañamente infantil, como si el príncipe rojo fuera un matón de patio de colegio. Es malo con todo el mundo y hace daño a la gente. Blake asintió con la cabeza. Eso parece coincidir con lo que hemos oído hasta ahora. ¿Te suena el nombre del príncipe rojo? Nunca lo he conocido. Supongo que es solo una premonición, repitió familiar, y parecía cada vez más frustrado por no poder ubicar con precisión ninguno de los recuerdos que tenía en la cabeza. Les creemos, intervino Weiss. Hasta ahora no nos han engañado. Familiar asintió con gratitud mientras se dirigían al dominio del príncipe rojo. Sin importar si era un canalla que intentaría atacarlos, aún necesitaban respuestas sobre cómo abandonar el paraíso. Llegaron a la puerta del príncipe rojo y vieron un ejército de unos 50 hombres cascanueces apostados afuera. Estaban armados hasta los dientes con alabardas y lanzas. Para el equipo Ruby, por supuesto, no representaban un problema, pero tampoco querían simplemente aparecer y empezar a atacar sin más. Así pues, intentarían primero el enfoque pacífico. Ello. Gritó Jan, llamando la atención al elegir liderar el grupo. Era la más amigable y la única extrovertida por naturaleza del equipo. No te vayas más. Gritó uno de los cascanueces, apuntando con su lanza hacia Jan. Dime a qué vienes o lárgate. Hemos venido a ver al príncipe rojo y a preguntarle cómo abandonar el paraíso, dijo Jan, observando cómo las expresiones de desconcierto en los rostros de los numerosos hombres cascanueces se volvían cada vez más extrañas. ¿Podría reunirse con nosotros? Hay que reconocerle al hombre cascanueces que, efectivamente, miró lo que parecía ser una especie de horario. Observó un instante, tarareó en voz baja y luego volvió a mirarlos. Me temo que Su Alteza está muy ocupado contemplando su colección de rarezas en este momento. Tendrá que volver más tarde. La expresión de Jan se ensombreció un poco. ¿Y cuánto tiempo va a tardar eso, exactamente? Su Alteza suele contemplar su colección durante períodos de 2 ciclos reales. Jan abrió la boca, la cerró y luego se volvió hacia su equipo. ¿Alguien tiene idea de cuánto tiempo es eso? Familiar levantó la mano. Eso son unos 2 meses. ¿2? Jan se volvió hacia el hombre con una mueca de desprecio. Va a quedarse mirando su colección durante tanto tiempo. Se trata de una colección bastante considerable, y a Su Alteza le gusta dedicar el tiempo necesario a cada pieza. Bueno, ¿qué te parece esto? Jan perdía la paciencia cada vez más. Dile que venga aquí y le daremos algo para su colección, ¿qué te parece? ¿Y qué es exactamente lo que le ofrecerás a Su Alteza? Jan no tenía ni idea. Se volvió hacia sus compañeras y las miró con expresión interrogante. Cada uno de ellos se encogió de hombros mirándola. Genial. Muy útil. Gracias, chicos. Le vamos a decir, Jan forcejeaba. ¿Qué pensamos? Los ojos del hombre del cascanueces se abrieron de par en par, y sí, era justo, dado que Jan acababa de amenazar al maldito bastardo, pero en lugar de alterarse, el guardia asintió con la cabeza, les dijo que volvería en unos minutos y se marchó, presumiblemente para preguntarle a ese príncipe.
Eso probablemente no fue bueno. ¿En qué estabas pensando? Le siseó Weiss. Decirte lo que pensamos. Mira, estaba molesto, de acuerdo. Ya lo sabemos, afirmó Blake, aunque con una sonrisa burlona. Más vale que no se lo tomen al pie de la letra y nos pidan que nos cortemos un trozo del cerebro. Bueno, si hacen eso, simplemente les daremos una paliza. Sacudió la cabeza. Uf, está bien, cuando regresen con 50 soldados más, podremos, Wei señaló a los hombres cascanueces. Parece que ya ha vuelto. Yang se giró y, efectivamente, aquel mismo hombre del cascanueces había regresado, y parecía bastante satisfecho. El príncipe rojo ha accedido a verte a cambio de las condiciones que le has ofrecido. Oh, seguro que cree que le vamos a dar una buena paliza, ¿verdad? Yang suspiró en voz baja antes de alzar la voz para responder al guardia. Sí, claro, adelante, nosotros le seguiremos. Él asintió y entonces los condujeron al interior. El castillo carmesí era, para ser sinceros, un lugar bastante impresionante. Estaba adornado con techos altos, patrones de tablero de ajedrez y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Parecía un espacio casi liminal, el tipo de lugar que podría aparecer en uno de esos videojuegos de terror independientes sobre los que Jan a veces veía vídeos cuando estaba aburrida. Aunque, para ser justos, era mucho más colorido. Sin embargo, su atención no estaba puesta en la arquitectura, bastante impresionante, aunque gran parte de ella pareciera físicamente imposible, sino en familiar, que había estado caminando a su lado últimamente. Jan tuvo que admitir que le había alegrado el ánimo. Familiar era un buen niño, y a Jan siempre le habían gustado los niños. Eso, probablemente tenía mucho que ver con todo el asunto de criar a Ruby, pero bueno, los niños eran adorables. Bueno, también podrían ser engendros demoníacos del infierno, pero eso realmente no viene al caso. Familiar permanecía a la derecha de Jan, casi escondiéndose tras su pierna mientras se aferraba a ella. Se preguntó si su presencia lo asustaba de alguna manera. Quizás Jauna y el príncipe rojo no habían sido los mejores amigos durante la estancia del primero en el Ever After. Finalmente, salieron a una sala grande y de techos altos. Había varias escaleras que rodeaban una plataforma central, sobre la cual se encontraba una figura baja, de tal manera que alcanzaría 1 metro de altura. Y a juzgar por la corona que llevaba puesta, Jan lo identificó como el príncipe rojo. «Bienvenidos, bienvenidos», gritó el príncipe rojo, y fue un grito demasiado fuerte para el eco que resonaba en la habitación. «Están en el dominio del príncipe rojo, gobernante del reino del rey. Han ofrecido un intercambio y he aceptado las condiciones». ¿Y cuáles son exactamente las condiciones de este intercambio? El príncipe rojo se irritó, y Jan se dio cuenta de que probablemente no había terminado de dar su pequeño discurso. Perdón. Continúa. El príncipe rojo resopló, se cruzó de brazos y los miró con el ceño fruncido. Me habéis ofrecido decirme lo que pensáis. A cambio, os daré información que os indicará cómo salir del más allá. Primero me daréis vuestro objeto, y luego yo el mío. Bueno, teniendo en cuenta que, literalmente, no podían ofrecer nada a cambio, a Jan no le gustaba mucho ese arreglo. ¿Qué te parece si primero nos das tu información y luego nosotros te damos la nuestra? ¿Y por qué haría yo eso? Se burló el príncipe rojo. ¿Acaso no es obvio que intentarías robarme lo que me pertenece por derecho? ¿Que tomarías lo que te di con generosidad y huirías? Bueno, ¿qué garantía tenemos de que vas a cumplir tu parte del trato? Replicó Jan, dando un paso al frente. Podrías hacernos lo mismo a nosotros. Ja, ja. La risa del príncipe rojo era claramente fingida. Qué gracioso. ¿Crees que yo, de entre todos los afteranos, haría trampa? Oye, acabo de decir que era posible. Tonto. Apresadlos y. Eres diferente. La voz que de repente la llamó hizo que Jan diera un respingo de sorpresa. Sobre todo porque provenía de justo al lado de ella, de familiar, que había salido de detrás de su pierna y ahora estaba de pie a su mismo nivel. ¿Qué es lo que has dicho? Preguntó el príncipe rojo, pero ya se percibía un atisbo de irritación en su rostro. Jan no creía que este hombre, definitivamente era un chico, fuera una persona muy equilibrada. Antes eras amable. Antes eras generoso y bondadoso. Pero ahora la gente dice que eres malo. La gente dice que les quitas sin dar nada a cambio, y que cuando intentan desafiarte a tus juegos, haces trampa. Trampa. Gritó el príncipe rojo, visiblemente horrorizado. ¿Cómo te atreves a acusarme de tal cosa?
Nadie tiene derecho a acusarme de trampa. Sí, no, se trata de una persona muy mal adaptada. Guardias. Gritó el príncipe rojo, con la voz temblorosa de rabia. Apresadlos. Y luego cortadles la cabeza. Bueno, parecía que las negociaciones habían fracasado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yang entró en acción, desplegó a Embercelica y golpeó con sus puños a los dos primeros soldados de juguete que intentaron atacarla. Ambos salieron disparados hacia atrás y cayeron por el borde de la plataforma. Por el bien de ellos, Yang esperaba que tuviera un fondo. GRRR. Gruñó el príncipe rojo. Atrápenlos. Atrápenlos oh. ¿Sabes? Me gustaría hacer algo así alguna vez y lograr convencernos de entrar y salir de esta, comentó Yang distraídamente. Bueno, probablemente las cosas resultaron mejor así, de todos modos. Blake se encogió de hombros mientras se crujía el cuello. Creo que íbamos a tener que abrirnos paso a la fuerza cuando nos pidieran que dijéramos lo que pensábamos, de todas formas. Yang asintió con un tarareo. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Conceptualmente, Yang comprendió que, debido a que los soldados estaban hechos de madera y probablemente impulsados por algún tipo de magia, serían un poco más difíciles de derrotar que un oponente humano promedio. Lo que no esperaba, sin embargo, era la enorme cantidad de enemigos que emergieron de las profundidades del castillo carmesí. Parecía un flujo interminable de ellos. Justo cuando Yang se encargaba de 5, aparecían 10 más. Weiss invocó la espada de su arma gigas y cortó a 15. Se hicieron añicos como si fueran de esos pequeños ladrillos que Ruby tanto adoraba de niña, haciéndose pedazos. Blake se balanceaba sobre la cinta de Gamboge Road, cortando a sus enemigos de madera. Infundió polvo en su habilidad especial, y las explosiones resultantes derribaron a aún más soldados de la plataforma. ¿Y Ruby? Yang se dio cuenta de que aún no había visto a Ruby. Miró hacia atrás y vio a su hermana forcejeando con solo 3 guardias. Su corazón dio un vuelco cuando uno de ellos lanzó un golpe torpe, algo que Ruby debería haber podido controlar fácilmente, y en lugar de bloquearlo o esquivarlo, el golpe la impactó en la cara. Ruby. Ruby parecía estar completamente desconectada. Era evidente para todos, pero creían que, como mínimo, eso no afectaría su capacidad de combate. En cambio, parecía estar perdiendo el tiempo, cuando debería haberlos derrotado fácilmente. Yang estaba a punto de correr para ayudar, a punto de separarse de los demás, pero antes de que pudiera, una mancha amarilla pasó zumbando. Los ojos de Yang se abrieron de par en par cuando Familiar saltó hacia Ruby, quien parecía aturdida al ver a uno de los soldados alzar su arma. Familiar fue más rápido, atrapando fácilmente el mango de la alabarda antes de que pudiera completar su movimiento, y luego pateó el brazo del soldado de tal manera que la articulación se rompió a la altura del codo. Yang hizo una mueca, pero luego recordó que eran soldados de madera y que probablemente no sentían dolor. Familiar arrebató la alabarda y la blandió con fuerza. Hizo tropezar a uno de los soldados y luego esquivó la lanza de otro que amenazaba con atravesarlo. Fue entonces cuando Yang se dio cuenta de que Familiar, al ser un habitante del más allá y no de Remnant, probablemente no poseía ningún aura destacable. Maldijo entre dientes, incluso mientras usaba a Embercelica para impulsarse hacia adelante. Sin embargo, un grupo de soldados le bloqueó el paso y se vio obligada a detenerse para enfrentarse a ellos. Mientras lo hacía, observaba a Familiar, sin perder de vista a Ruby. Si la situación se ponía tensa, lograba superarlo. Le costaba su aura, pero aún así podía manejarlo. Y sin embargo, no. Parecía que Familiar tenía todo bajo control. Manejaba la alabarda de forma extraña, casi torpe. Era evidente que no era su arma predilecta, pero aún así, su técnica era lo suficientemente buena como para saber usarla correctamente. Golpeaba con la punta y luego la balanceaba de un lado a otro, haciendo retroceder a los enemigos e impidiendo que se acercaran a Ruby. Mientras tanto, él animaba a Ruby a levantarse. Le costó un poco, pero finalmente, su hermana pareció reaccionar y se incorporó del suelo. Yang se permitió respirar aliviada, incluso mientras se concentraba en su propia lucha. No tardó mucho en acabar con el resto del grupo que había intentado detenerla, y luego se centró en la multitud principal. En el transcurso de los siguientes 15 minutos, aproximadamente, despejaron la cámara central de toda oposición. Fue un trabajo lento y bastante intenso, pero eran cazadoras, y de las mejores. Oye, esos eran simplemente los hechos. Estaban entre los mejores cazadores que existían. No estaba presumiendo. Bueno, no tanto, en cualquier caso.
Cuando la lucha terminó, Yang se permitió respirar. Se giró hacia Ruby familiar, quien la consolaba mientras se sentaban lejos de donde Blake y Weiss iban a hablar con el príncipe rojo. ¿Estás bien? Le preguntó familiar a Ruby, y quedó claro de inmediato que no creía que lo estuviera. Estoy bien. Ruby mintió. Ruby, no estás bien. Ruby y familiar la miraron mientras se acercaba y se sentaba frente a ellos. Estaba sentada con las piernas cruzadas, inclinada hacia adelante. Ruby no dijo nada, pero tampoco miraba a Yang a los ojos. Intentaba esquivar el tema, no quería afrontar la realidad. Francamente, Yang estaba harto de eso. Confiaba en que Ruby acudiría a ellos en algún momento. Que, tarde o temprano, su hermana pequeña les contaría qué le preocupaba. Pero no lo había hecho. Y si tenía que forzar la situación, entonces, Ruby, señorita Ruby. La interrumpió familiar. ¿Sigues triste? Yang no quería dejar pasar la conversación que sabía que debían tener, pero tampoco quería ofender a familiar. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Ruby ya estaba respondiendo. Estoy bien, dijo de nuevo. Solo estoy agotada, eso es todo. Pero no estás bien, Ruby. Ruby se mordió el labio inferior. Dije que estoy bien, familiar. No tienes que, no. ¿Tú, qué eres? No. Yang frunció el ceño, al mismo tiempo que Ruby abría los ojos de par en par. Había algo en esa palabra que Yang no captaba, algo oculto que significaba algo para Ruby. Tú, Ruby pareció extrañamente afectada por esto. Me suena familiar, te lo digo, no. Negó con la cabeza, se puso las manos en las caderas y miró fijamente a Ruby a los ojos. No era tanto convincente como completamente adorable, pero el niño estaba haciendo todo lo posible. ¿Estás sufriendo, Ruby? Dijo familiar, sin darle oportunidad de negarlo. Has estado sufriendo todo este tiempo. Eso, Ruby desvió la mirada. No estoy, solo fue un desliz, estoy bien, ¿por qué intentas justificarte? ¿Qué? Ruby pareció estupefacta ante la pregunta. Porque fui inútil allá atrás. Porque alguno de ustedes podría haberse lastimado porque no pude hacer mi parte. Familiar, ni siquiera tienes aura, ¿verdad? No. Deja de decir eso. Gritó, y la emoción en su voz parecía mucho mayor de lo que debería haber sido. Eso, no puedes, no eres él. Eres, Yang decidió intervenir. Ruby, por favor. No te culpamos. Nadie te culpa. El labio inferior de Ruby tembló. No sé cómo no me culpas. Es todo culpa mía, todo. No es tu culpa, fue todo culpa mía. Gritó Ruby. Me equivoqué al llamar a Ironwood, y me equivoqué al llamar a Mangle, y me equivoqué al llamar a Atlas, y a Penny, y al poner a todos a salvo, y. Y terminamos aquí, y murió tanta gente, ¿y cómo no me van a culpar por eso? Yang se quedó atónita ante la cantidad de autocrítica que prácticamente rezumaba su hermana. Pero sabía lo que se sentía. Claro que sí. Había pasado por lo mismo después de Beacon, después de perder el brazo, y Blake, y. Y sentía que tenía que lidiar con todo ella sola. Pero no había tenido que hacerlo. Ruby tampoco. Paletos, se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su hermana. Las dos. Las alzó frente a ella. Nadie en todo Remnant es perfecto. Nadie puede decir que solo ha tomado decisiones correctas. Quizás te equivocaste. Pero ¿sabes qué? Ninguna de nosotras intentó corregirte. Ninguna tenía una mejor opción. Así que no voy a quedarme aquí fingiendo que todo esto es culpa tuya. Porque no lo es. Familiar habló, arrodillándose y colocando sus manos sobre las de Yang. Yang tiene razón. Elegimos seguirte. Incluso, la palabra familiar se apagó, pero todos habían oído lo que había dicho. Una vez más, otro recuerdo lo había invadido. Una vez más, su experiencia pasada, su vida pasada como Jaune Ark, había resurgido. Y seguía sin tener ni idea de qué hacer al respecto. Para ser justos, Yang tampoco lo hizo. Yo solo, Ruby negó con la cabeza. Lo sé. Creo que, siempre lo supe. Pero es que, no hay nadie en el mundo más difícil de perdonar que uno mismo. Familiar habló, pero en voz baja, casi distante. Sí. Yang rió. Una risa débil y desigual. Escucha al chico ciervo. Soy un jacalope. Escucha al chico jacalope, dijo Yang, antes de mirar a Jaune. ¿Y qué quieres decir con que eres un jacalope? No tienes ninguna característica de conejo. Tengo cola de conejo. Los ojos de Yang se iluminaron. De ninguna manera.
Jaune se subió la parte de atrás de su larga camisa azul y, efectivamente, asomando apenas por la parte trasera de sus pantalones cortos, había una esponjosa bola de pelo dorado. Dios mío, es lo más tierno que he visto en mi vida. Ruby soltó una risita, y aunque fue débil, el hecho de que fuera capaz de hacerlo hizo que Jan quisiera saltar de alegría. No había oído reír a Ruby parecía que habían pasado semanas. Y entonces la habitación tembló con bastante violencia. ¿Qué fue eso? Los soldaditos de juguete se están levantando. Gritó Weiss. Efectivamente, a su alrededor, los soldaditos de juguete que habían sido derribados se ponían de pie como si nada hubiera pasado. Si les habían amputado las extremidades, estas volvían a unirse como por arte de magia, y sus armas regresaban a sus manos. Familiar hizo todo lo posible por conservar su nueva alabarda, pero esta también se le escapó de las manos. ¡Ay, hombre! Me gustaba eso. Creo que una espada sería más de tu estilo, dijo Jan riendo mientras lo levantaba. Muy bien, chicos, es hora de correr. Nadie más se quejó. Sin duda, podían volver a golpearlos, pero Jan tenía la sensación de que los soldados se levantarían en unos 15 minutos. Supuso que eso explicaba cómo los tipos cascanueces a los que les cortaban la cabeza seguían sirviendo a ese imbécil del príncipe rojo. Sus muertes no eran realmente tan permanentes. Corrieron tan rápido como pudieron, incluso mientras lanzas, alabardas y jabalinas caían a su alrededor. Una le golpeó en la nuca a Weiss, quien maldijo en voz alta, mientras disparaba una ráfaga de Nevermore en miniatura que acabó con el soldadito de juguete en cuestión. De alguna manera, sabía que esto iba a pasar. Gritó familiar mientras los dejaba atrás a todos, con las piernas moviéndose a lo que parecía una velocidad vertiginosa. Jan simplemente se rió. Ahora notaba un poco más la influencia del jacalope. ¿Cómo lo supiste? No sé. Parece que esa es tu respuesta para todo, chico. Lo sé. Gritó familiar mientras se agachaba para esquivar otra lanza arrojada. Es muy molesto. Y Jan no pudo evitarlo. Se echó a reír. Transcurrió una hora entera antes de que se convencieran de que habían logrado despistar por completo a sus perseguidores. Jan lo entendió cuando pensó que los soldaditos de juguete eran, bueno, juguetes, y por lo tanto no tenían que preocuparse por cosas como la resistencia. Resultaba un poco irritante cuando lo pensaba de esa manera, pero bueno. Murmuró Weiss entre dientes, mientras se pasaba el dorso de la mano por la frente, intentando quitarse el sudor que la empapaba. No volvamos a hacer eso. Antagonizar a un dictador con la remota posibilidad de que conozca una salida del reino mágico en el que estamos atrapados. Bromeó Blake. De alguna manera, no creo que volvamos a encontrarnos en una situación así, Weiss. Sí, Blake, divertidísimo. Jan soltó una risita. Hablando de eso, ¿aprendimos algo del principito? Weiss hizo una mueca. No. No sabía nada concreto. Y lo que nos dijo ya lo sospechábamos. Que probablemente deberíamos intentar llegar hasta el árbol. Jan chasqueó la lengua contra el paladar. Bueno, supongo que eso lo aclara todo. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse. ¿Pero cómo se llega al árbol en primer lugar? Nadie parecía tener respuesta. Ni siquiera familiar, de quien ella esperaba que interviniera con una explicación increíblemente detallada, antes de volver, por supuesto, a su total desconocimiento, dijo una palabra. Entonces sucedió algo extraño. El rostro de familiar se transformó en algo diferente. Algo casi enojado. Y antes de que Jan pudiera preguntar por qué, pero amigos míos, esa es una pregunta bastante interesante la que acaban de formular. Jan no fue la única que apuntó sus armas hacia el sonido de esa voz y adoptó una postura de combate. Sin embargo, la persona, o mejor dicho, la criatura, que se les acercó entonces no era en absoluto quien Jan esperaba. A pesar de que parecían perfectamente humanos, el recién llegado era un gato. Era de un llamativo color azul neón y rosa, y parecía desafiar las leyes de la física con sus movimientos, rebotando y separando distintas partes de su cuerpo mientras trepaba entre la maleza hacia ellos. Durante todo ese tiempo, no pareció sentirse amenazado en absoluto por las armas que le apuntaban directamente. Pero la respuesta a esa pregunta no es nada sencilla. ¿Estás preparado para conocer la verdad del asunto? ¿Quién eres? Preguntó Jan, sin bajar la mirada de Ember Celica. Yo. La criatura sonrió, y esa expresión transmitía tanto que Jan no tenía ni idea de qué hacer con ella. Soy el gato curioso. Y es un placer conocerte.